Hola, muy buenos días hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga grandemente por ese culto. Espero que el poder de Dios se manifieste en ese culto. Espero que nuestra convicción de fe sea fortalecida por el Espíritu Santo. Deseo que todo nuestro dolor, preocupación y desánimo se conviertan en la esperanza, el gozo y el gran ánimo. Nadie imaginaba el cambio del mundo por el COVID-19 hasta el pasado marzo. Nadie imaginaba un montón de muerte por la pandemia. Nadie pensaba la clausura de los colegios y las universidades hasta la iglesia. El texto bíblico de hoy contiene un acontecimiento que ocurrió cuando apóstol Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia. Cuando compartieron las palabras de Dios, el pueblo respondía muy bien. Sin embargo, Pablo y Bernabé encontraron lo que no esperaban. El libro Hechos capítulo 13, el versículo 44 y 45. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Sorprendentemente, casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. Debemos recordar bien que en las buenas cosas podrían ocurrir las malas cosas. No sabemos cuántas personas se reunieron, cientos o miles. Por ver el número congregado, los judíos se llenaron de celos. Los judíos comenzaron a hablar en contra de las palabras que los apóstoles les entregaron, incitando a las personas prominentes en la ciudad. Los judíos provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Finalmente, los apóstoles fueron expulsados de la región. El libro Hechos capítulo 13, el versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. La crisis que no nos imaginamos no puede ser maldición para nosotros. La crisis podría ser convertida en oportunidad. Numerosas crisis en la Biblia se convirtieron en oportunidad. En medio de la crisis en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé vieron el camino que Dios les mostró. El libro Hechos capítulo 13, el versículo 46. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. La persecución por los judíos se convirtió en un punto de retorno hacia los gentiles. A nadie le gusta la crítica ni el sufrimiento. Sin embargo, los grandes hombres buscan la voluntad de Dios en medio de la crítica y la tribulación. Por ver el libro de Hechos y las cartas de Pablo, él es un hombre que entendió bien la sustancia del Evangelio más que otros. Entendiendo la sustancia del Evangelio, él trataba de anunciarla y practicarla.
El libro Hechos, el capítulo 13, el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El cambio de la dirección a los gentiles no fue una segunda opción por la persecución de los judíos. Antes del celo y la persecución de los judíos en Antioquía de Pisidia, la salvación para los gentiles había sido planeada. Antes de su ascensión, Jesús mandó que hicieran discípulos a todas las naciones. Dijo que serían sus testigos hasta los confines de la tierra. La sustancia del evangelio que Pablo entendió era la salvación para todo el mundo. Los apóstoles entendieron la salvación de Dios hasta los confines de la tierra por la persecución. El libro Hechos, el capítulo 13, el versículo 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Los gentiles se regocijaban por escuchar las palabras de los apóstoles, que el hombre se justifica por creer en Jesús. Dice que creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Se regocijaban por el mensaje de que pueden ser perdonados no por las obras, sino por la gracia. El evangelio es ser justificados por la fe. El núcleo del evangelio es el Señor Jesús. Jesús renueva el alma y cambia la vida. Escuché un testimonio de un pastor. Él tenía éxito de su trabajo en una casa de bolsa en Wall Street, en Nueva York. Se hizo vicegerente general a la edad de 27 años. Aunque ganaba un montón de dinero, no tenía felicidad. Se sintió vacío y cayó en adicción, licor, cigarrillos y drogas. Estas adicciones no pudieron llenar su vacío. Por el sentimiento del vacío, trató de matarse 2 veces. Un día, estaba sentado en el carro, un hombre se acercó y le preguntó, ¿cree en Jesús? Cuando le respondió, no. El hombre le preguntó de nuevo, ¿podría orar por usted? Sin darse cuenta, le respondió, yes. El hombre le pidió que le repitiera la oración de él. Repitió la oración, Señor Jesús, perdona mi pecado por tu sangre, ven a mí, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Después de la oración, el hombre le dijo, usted es un hombre renacido, y se fue. Aunque la oración fue muy corta, le tocó su corazón y empezó a llorar sin darse cuenta. Luego sintió paz que no pudo expresar. Por la gracia de Dios, fue liberado de la atadura y del vacío de su vida. Empezó a asistir a una iglesia y toda la familia se convirtió. Se hizo pastor y evangelista de Manda. Viajando todo el mundo, comparte su testimonio. Repito de nuevo, el núcleo del evangelio es el Señor Jesús. Por creer en Jesús, llegan al ser hijos de Dios y
pueden entrar a su reino. Cuando Jesús interviene en el corazón, pueden ser libres de las preocupaciones, confusiones, depresiones y vacío. Los creyentes en Antioquía de Pisidia estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo en medio de la persecución por los judíos. El libro de Hechos, el capítulo 13, del versículo 50 hasta 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Muestra los términos claves de la salvación el libro de Hechos capítulo 13. Contiene el perdón de pecado, la justificación, la vida eterna y la gracia de Dios. Los creyentes en Antioquía de Pisidia estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo por la palabra de Dios. La crisis de los apóstoles convirtió en un punto del retorno de la misión para todas las naciones. La crisis para creyentes es un punto del retorno. En medio de la crisis, busquemos la voluntad de Dios y su dirección. Para nosotros, la crisis es un punto del retorno de la renovación de nuestra alma y el fortalecimiento de nuestra vida. En el monte Calvario estaba la cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecia la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, por su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfa, ya la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y algún día
quisiera seguir en pos de Jesús y su menosprecio llevar. Y algún día feliz con los santos en luz, en la gloria con Él he de estar. Oh, yo siempre